ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN Hoy, este es el ADN de la noticia. Avanzamos, seguimos haciendo este ADN Hoy, día viernes ya, seguimos hablando de política y algo comentábamos más temprano. Está con nosotros para conversar sobre varios temas la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros, además aquí en los estudios de Radio ADN. ¿Era el momento para que el expresidente Gabriel Boric irrumpiera en la contingencia o no? Yo creo ha sido parte del debate, digamos. Sí, yo creo que siempre es una discusión cuando es preciso. Yo creo que han habido muchas polémicas en este gobierno, particularmente respecto al gobierno anterior, y creo que acá se toca o se traspasa más bien un límite que a mi juicio es totalmente inaceptable. Yo lo he dicho en otras ocasiones, yo me quedé un poco sin adjetivos después de ver que la Tesorería General de la República no solo entró a las cuentas, sino que dejó en cero cuentas de personas que eran deudoras del CAE mediante un mecanismo que no fue hecho durante el gobierno anterior. El mecanismo se trataba de cobro de tributos para evitar la evasión y la evasión tributaria, básicamente. Y acá hay una decisión política de este gobierno de, a mi juicio, no sé si inventar que el problema del CAE es un problema de los deudores. El ministro Quirós ya ha dicho en muchas ocasiones una especie de mirada en la que los deudores del CAE son millonarios que no quieren pagar su cuenta. Y la verdad es que si uno ve los datos duros de la situación del CAE, no fue una crisis social a comienzos de los 2000 porque a nosotros se nos ocurrió. Fue porque empezaron a cobrar con cobros muy abusivos, donde las deudas tenían un 6% de interés, donde eventualmente había personas que estudiaron en carreras que no tenían lugar para poder trabajar. Incluso el ministro Quirós se burla un poco diciendo, bueno, tienen que fijarse bien qué es lo que estudian. Yo no sé si no conocen a quienes le estaban cobrando, pero los testimonios que nos han llegado son brutales. Son personas que ganan 1 millón de pesos. El 69% de los deudores del CAE no ganan 5 millones de pesos, ganan menos de 700.000 pesos. Ahora, ese 69%, Constanza, no es objeto de embargo según la disposición del gobierno y de la Tesorería General de la República. No es real, porque... Y el ministro Quirós se ha comprometido, y eso lo ha planteado él en esos términos, a revisar los casos en que fuera de los grupos priorizados se hayan generado efectivamente esos embargos. Es que es muy grave porque lo que ocurrió hoy día es que sí se equivocaron. O sea, ya ocurrió una equivocación en la que a nosotros nos han llegado miles de casos en los que hay deudores que ganaban 1 millón de pesos y que le dejaron las cuentas en cero. Eso no existe. Perdón, miles de casos, porque la tesorería insiste que fueron 1.500. A nosotros nos han llegado muchos casos. ¿Miles? A nuestros diputados le han llegado muchos, y la diputada Emilia Schneider ha ido recogiendo los casos porque además ha habido amenaza de que eventualmente eso va a ocurrir. Y los dejaron en cero las cuentas, y por lo tanto hoy día también, ayer nos enteramos que la Corte, hay distintas cortes y hay distintos criterios en las cortes, lo que hace también que los propios deudores tengan que buscar eventualmente abogado con plata que no tienen. Si la situación es muy complicada. El ministro Quirós salió a decir que iban a seguir cobrando así. O sea, no solamente dio una sensación de calma, sino que este gobierno inventó que el problema del CAE es de los deudores. ¿Y el problema del CAE, la deuda, no es el problema del deudor? O sea, en una parte sí, pero lo que nosotros hemos planteado es que este es un sistema que se construyó injustamente porque tanto los intereses como también eventualmente las trayectorias educativas de muchas de esas personas, por ejemplo, en los casos de los cierres de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad del Mar, de la Universidad del Pacífico, todo el proceso empezó a mostrar, y por eso trato de hacer un poco de historia, porque pareciera que las reglas que hoy día nos rigen en materia de educación superior son cuestiones que salieron de la nada. Fueron muchas movilizaciones sociales que hoy día este gobierno criminaliza, que dijeron no es justo que un estudiante que no tiene acceso a la educación y que la única forma que tiene para poder acceder es a través de un crédito, tenga un crédito usurero,
porque eran muy usureros los créditos con aval del Estado. Hay personas que nos han dicho, yo he pagado casi 3 o 4 veces mi carrera porque cuando suscribieron el CAE había un 6% de interés. Ya, pero... Segundo, las trayectorias educativas. Hay personas que solo estudiaron un año y que por razones de su familia eventualmente no pudieron seguir pagando, no pudieron seguir estudiando. Entonces no tienen ni una profesión ni la capacidad de poder pagar. Entonces yo estoy de acuerdo, y lo hemos dicho nosotros muchas veces, y el proyecto de FES era contingente al ingreso. Entonces la gente que tiene plata para pagar, tiene que pagar. Ya, eso tiene que pasar. Constanza Martínez, como presidenta del Frente Amplio, ¿hubo errores en el gobierno del presidente Boric en cómo se planteó la condonación del CAE? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Y lo que dijo Carolina Toa ayer. Yo no estoy de acuerdo con esa postura. ¿Por qué no? Porque creo que la construcción de los programas de gobierno también tienen y dicen relación con las necesidades que existen en los países en esos momentos. Para mí, el haber intentado avanzar a toda costa en el CAE fue algo que se mostró. A diferencia, por ejemplo, lo que hizo el presidente Kast, que dice, yo prometo que voy a sacar a 300.000 migrantes, la gente tiene esa expectativa, los migrantes también se asustan por la situación, pero al final no se toma ni una medida, no había ningún plan, no había nada que presentar. Y el presidente Boric prometió condonar el CAE. Y presentó un proyecto de ley que no es el FES. Que no condenaba el CAE. Y lo presentó en los Terminaba últimos años. con el CAE y proponía un nuevo sistema de financiamiento. Pero había una condonación contingente al ingreso que permitía que la gente pudiese pagar más. Claro, pero y nosotros no se siempre planteamos, es que a mí me parece que es equivocado que dentro de, y es legítimo que tengamos diferencias, pero a mí me parece que el gobierno actual diga que el problema del cobro del CAE tiene que ver con que el presidente prometió la condonación, a mi juicio es totalmente falso, porque cuando uno ve los datos de los deudores del CAE, no son gente que está en un yate tomando alcohol, claro, como pasó con las FP. Pero también había parlamentarios que no pagaron el CAE. Y me parece mal. Y por eso veamos el marco completo de cuánto es esa cantidad. Cuando el ministro Queiroz entra al gobierno, dice que hay deudores que ganan 5 millones de pesos. El 0,3% de los deudores ganan esa plata. Esa gente sí, sin duda tiene que pagar. Y en nuestro gobierno planteamos un proyecto que tuvo un debate prelegislativo muy importante y donde se ahorraba plata del Estado. Entonces yo creo que acá hay más una disposición ideológica, a decir que este gobierno trata de plantear todo el tiempo de que los avances en derechos, en garantías para la gente son un exceso. Y no, para nosotros ha sido un proceso que ha tenido cerca de 20 años, donde la sociedad chilena ha dicho, hay un problema de desigualdad muy grande, hay gente que paga mucho para poder avanzar en su vida, hay gente que paga muy poco. Pero este mismo gobierno... Pero esa idea perdió en las urnas, en definitiva. Pero no solamente, porque también yo ahí creo que nosotros también ganamos la elección pasada y tuvimos que enfrentarnos a una discusión pública respecto a la reforma de pensiones. Y nuestras ideas tenían mucho apoyo, la gente estaba de acuerdo con... estaba en contra de la AFP, quería que cambiara el sistema, y nosotros tuvimos que hablar con los diferentes, porque estamos en democracia. La democracia no es que uno vota cada 4 años y zanja en piedra un proyecto para siempre. Yo creo que este gobierno, el problema que ha tenido es que ha sido extremadamente ideológico, y lo que planteó en su reforma, que primero le puso reforma de reconstrucción. Tuvimos que salir a decir como oposición que no era verdad, y que cuando nos decían que estaba en duda la posibilidad de comprarle una casa a una persona que había estado en un incendio, lo que quería este gobierno era bajarle los impuestos a los superricos, que todavía no nos contestan por qué lo están haciendo. Ahora, Constanza Martínez, cuando usted dice este gobierno quiere echar atrás avances sociales, en derechos, en estricto rigor, y más allá de la intención, y uno podría decir incluso del esfuerzo, en materia de financiamiento de la educación superior, no hay ningún avance. No pasó nada distinto. ¿Y por qué no pasó eso? Partí diciendo eso, pero en estricto rigor no cambió nada, ni con el CAE, ni con el sistema de financiamiento. Pero es que ese es el problema, porque a mí lo que me preocupa... Por lo tanto, no es algo que se esté retrotrayendo, digamos, ¿no? Es que yo creo que sí, porque lo que se está poniendo en duda, y lo ha puesto en duda este gobierno, fue por ejemplo la gratuidad. ¿Pero este gobierno no se ha dedicado solo a recaudar y a cobrar lo que no se ha pagado? En materia de CAE, sí. Esa es la propuesta que ha planteado, y por eso digo que, a mi juicio, ellos inventaron que el problema principal del financiamiento de la educación superior eran los deudores. Por eso insisto en los datos, porque no hemos podido hablar de ningún dato. El 69% de los deudores gana 700.000 pesos.
El problema de lo caro que supone para el Estado es que entre el 2003 y el 2023 el Estado desembolsó $9 billones en CAE. Es un sistema muy caro para el Estado también, porque le pasamos plata a los bancos. Entonces también lo que nosotros propusimos en el proyecto de FES, y cuando se dice no se avanzó en nada, nosotros presentamos un proyecto con debate prelegislativo en el que se escuchó a las instituciones de educación superior, a la oposición, con consenso técnico. ¿Y por qué no se avanzó en eso? Porque los actuales personas que son del oficialismo, particularmente el Partido Republicano y el Partido Libertario, no quiso dar su voto a favor. Entonces, lo que a mí me preocupa es que se ha transformado todas las discusiones en una discusión que se plantea como un problema de caja, porque ese es el titular que puso este gobierno. Dijo, el gobierno anterior se farrió la plata. Eso es lo que nos han dicho a todos. Todos los economistas serios han dicho, eso es falso. No es cierto que haya un problema de caja, lo que sí hay un problema es de aumento de la deuda fiscal, que además el gobierno pasado desaceleró su crecimiento, entonces un esfuerzo importante por bajar la cantidad de plata que se gastaba, y por lo tanto lo que me preocupa es que tanto en gratuidad como en CAE el gobierno ha tenido una posición permanente de decir que alguien está fallando, de que hay una triquiñuela, hay una trampa, y de que hay que reducir el Estado. Entendiendo que aquí hay un tema de fondo, que tuvo consenso técnico durante mucho tiempo a propósito del trámite del proyecto del FES presentado por el expresidente Gabriel Boric. ¿Qué se propone entonces? ¿Que el gobierno deje de cobrar esa deuda que hoy día existe vía, como lo está haciendo y que ha sido en algunos casos ratificada la facultad de la Tesorería General de la República por los tribunales? Y por otros tribunales no. Por eso, en algunos casos, mientras se discute o se presenta un proyecto de fondo que modifique la educación superior. Nosotros tenemos 3 elementos que son fundamentales. El primero es que los cobros abusivos que se están produciendo no se produzcan más, porque hay personas que tienen temor de que el próximo mes también se les cobre la totalidad, porque además ni siquiera sabemos en algunos casos si le están cobrando la cuota que corresponde o la totalidad de la deuda, porque cuando te sacan 3 millones de pesos de tu cuenta y tu sueldo es de 900.000 pesos, que son algunos de los casos que hemos recibido, eso no está bajo las facultades de la Tesorería General de la República. Han habido errores. Entonces, lo primero es que eso tenga una solución ahora, porque eso se puede solucionar ahora también administrativamente. Lo segundo es que avancemos en el proyecto de FES, o que al menos el gobierno entienda que este es un problema que no es solo de los deudores, sino que es un problema de los bancos, es un problema del financiamiento de las instituciones, porque es un proyecto, o sea, el CAE significó un peso caro y malo para el Estado, para las familias y para las instituciones. Eso tiene que resolverse. Y eso no se resuelve con el mero cobro. Y en el FES también había un cobro contingente al ingreso. Entonces yo también creo que ahí es muy importante que podamos separar la paja del trigo en el fondo. Yo creo que las personas que ganan un sueldo posible tienen que pagar sus deudas como todos los chilenos y chilenas, y en eso nosotros hemos sido súper claros. En medio de todo esto está también el punto de vista de aquellos que con mucho esfuerzo pagaron su crédito con aval del Estado. Y no parece injusto, no parece injusto, digamos, que aquella gente que también con un sueldo bajo o mediano, con un gigantesco esfuerzo pagó su deuda, y nosotros hoy día no se les atienda, digamos, no se les diga nada porque nos olvidamos de ellos. No, porque nosotros en el proyecto mismo también planteábamos ciertas ayudas para eventualmente personas que estaban al día para poder avanzar en ese proyecto. ¿Y también lo pagaron completamente? Y ahí podemos revisar si es que hay algún tipo de compensación eventualmente. A mí no me parece malo que eso se pueda discutir, si es que hay una situación que fue contingente al ingreso, porque si no, al final terminamos retrocediendo en un problema que es injusto para quienes pagan. Yo creo que las personas que injustamente tuvieron que pagar 3-4 veces su carrera, me parece que está mal. Y eventualmente podríamos revisar si es que pueden tener acceso a una ayuda en el caso de las viviendas. Porque, por ejemplo, en el caso de mi generación, hubo un problema de endeudamiento tan grave que hoy día, teniendo casi 40 años, la mayoría de la gente de mi generación no ha podido tener el acceso a una vivienda propia, porque o son muy ricos, entre comillas, para optar a un subsidio, o son demasiado pobres para que el banco les dé un crédito. Entonces hay mucha gente, sobre todo la clase media, y nosotros lo hemos planteado como un problema, en que el exceso de endeudamiento en la educación superior le significó una mochila que no es solo el crédito, sino que eventualmente la tranquilidad de tener una casa propia o la posibilidad de tener un buen sistema de salud. Entonces, cuando nosotros tratamos de engarzar todos los temas, es porque hoy día el gobierno ha dicho
lo que necesitamos es que el Estado sea más débil, en que eventualmente, y se ha dicho, más chico, o le ponen otros nombres, pero lo que cierto es lo que hoy día vemos es que eventualmente este proyecto de reforma tributaria va a tener efectos, según el Consejo Fiscal Autónomo, hasta el 2031 al menos en déficit fiscal. Ahora, y además en próximos 6 años en la dificultad y lo débil que va a dejar el Estado. Yo creo que eso es lo más relevante en la discusión final. Más allá del CAE, la irrupción del expresidente Boric a menos de 3 meses de haber dejado el gobierno, ¿da cuenta de una ausencia de liderazgos en el sector? No, para nada. Yo creo que también se ve en la encuesta CEP que el político mejor evaluado es Tomás Bodanovich, también del Frente Amplio, con una vocería que además ha sido súper clara en plantear cómo eventualmente esta reforma significa un problema gravísimo para los municipios. El problema es que el gobierno no está queriendo escuchar absolutamente a nadie. Y yo eso lo encuentro muy preocupante porque no escucha a los alcaldes que además son de su propio sector y que plantearon una declaración transversal en la que dicen, ojo, el tema de las contribuciones es muy regresivo. Luego habla el Consejo Fiscal Autónomo, tampoco lo escucha, habla el FMI, tampoco contesta, sigue en una discusión permanente con el gobierno anterior hablando de las finanzas públicas como si fueran un asunto que se revisa y no un asunto que nos permitía, al menos desde el gobierno anterior hacia atrás, de poder evaluar las políticas públicas. Yo creo que este gobierno ha tenido una visión muy responsable de ser gobierno, creo que ha estado permanentemente en confrontación a la oposición. El presidente Boric podría haber hablado en el momento en que se nos acusó de que no había caja, de que habíamos robado todo, de que la situación en fiscal era brutal, a pesar de que todos los economistas han dicho que eso es falso. Constanza Martínez, estamos conversando con la presidenta del Frente Amplio. Mauricio preguntaba por el vacío de poder, lo han planteado así algunos analistas a propósito de la reacción de la derecha, sobre todo tras la irrupción del expresidente Gabriel Boric. Usted plantea que no, se lo planteo desde otra manera. Hay una oposición hoy día que más allá de la mega reforma esté unida en relación a un objetivo como coalición y entre esos objetivos a defender el legado del gobierno anterior. Sí, yo creo que sí. ¿O en eso está solo el Frente Amplio? No, para nada. Y lo hemos podido ver durante estos días porque a pesar de que podemos tener diferencias, porque somos proyectos que tienen diversidad y eso es súper bueno, nosotros estamos bastante más unidos incluso que el propio gobierno. Hoy día tenemos una disposición que no es solo la mera reforma en sí, porque es muy grande y tiene un problema de que abarca muchos temas, pero la necesidad de poder defender lo avanzado, no solo en el gobierno del presidente Boric, sino eventualmente las mentiras que se han dicho sobre la reforma tributaria de la presidenta Bachelet. Cuando se dice que Chile dejó de crecer por esa reforma, todos los datos nos muestran que la lentitud de crecimiento se cortó mucho antes, porque hay un problema sobre nuestro modelo productivo, sobre nuestra capacidad. Hay economistas del sector que han reconocido que se sobreestimó la capacidad de recaudación. Sí, y creo que eso es un tema, y podemos hablar sobre la capacidad de recaudación, y por eso digo que tratemos de racionalizar el debate que no se ha podido racionalizar durante este gobierno. A propósito de la mega reforma, ayer hubo una segunda reunión de los secretarios generales de los partidos de la oposición y vuelven a poner sobre la mesa un tema que está instalado en el sector o que instalaron en el sector incluso antes de que se presentara el proyecto del gobierno en el Congreso, que es la vía constitucional, la vía del Tribunal Constitucional. ¿Eso sigue flotando como una alternativa de la oposición para enfrentar la mega reforma? Es que estamos evaluando todas las medidas que sean necesarias y precisamente por un ánimo de intentar que pueda haber un debate racional en el Congreso, porque también hay que recordar que cuando se dice no hay oposición, también tenemos que mirar cómo quedó compuesto el Congreso. El Congreso quedó muy desarticulado y además con una cierta mayoría coyuntural, a veces sí, a veces no, del gobierno actual. Por lo tanto, también lograr ciertos triunfos lo hace muy difícil y hay ciertos principios constitucionales que nos ayudan también a poder evaluar que, por ejemplo, la invariabilidad tributaria, con una medida tan radical como la que se está planteando en este proyecto, puede ser muy compleja para los próximos 6 gobiernos que sigan. O sea, no se ha descartado la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional. Pero se sigue evaluando, porque también hay un montón de elementos ¿Tiene el riesgo de que si les va mal con un caso que no esté bien armado termine fortaleciendo la posición de la moneda? Por supuesto, y por eso estamos siendo muy responsables y creo que no está mal que podamos dedicarle mucho tiempo, muchas conversaciones con juristas de distintos partidos, porque además recordemos que esta coordinación de la oposición está haciendo de la DC al PC. Estamos teniendo un nivel de articulación incluso más grande que el gobierno anterior. ¿Hay un nivel de articulación igual para enfrentar la acusación constitucional contra Nicolás Grau? Ayer se empezó a hablar de algunos parlamentarios del PPD que no han dicho que van a votar a favor, pero que ven cierta
irracionalidad en negarse de plano a rechazar esa acusación. Yo, al menos lo que hemos conversado en la mesa de presidentes, que es lo que a mí me toca ver, es que hay una convicción muy profunda de que esta es una acusación infundada, que además pretende utilizar las finanzas públicas y los datos, que debiesen ser fórmulas en las que podemos evaluar las políticas públicas a largo plazo, en una forma de hacer campaña. Y a mí, a nosotros en general, a todos nos ha parecido muy bajo el debate que se ha dado en la acusación constitucional contra el ministro Grau, porque además se están exacerbando mucho elementos que no tienen asidero, no tienen real prueba respecto a eso. Ayer también se empezaron a meter temas sobre las contrataciones del censo. O sea, creo que también se busca cada oportunidad para tratar de hacer un punto respecto al gobierno anterior y no gobernar en este gobierno. Creo que eso es lo más preocupante y particularmente en el caso del ministro Grau han habido llamados de economistas que no son de nuestro sector, incluso son del sector de la derecha, que han planteado la preocupación de lo bajo de este debate público y de la no responsabilidad del ministro Grau. Las acusaciones constitucionales tienen el componente constitucional, pero también tienen el componente político. Sí, y desde ese el componente político, lo relevante son los votos. Si están o no están los votos. Por supuesto, pero uno por eso hace un llamado a que ojalá no se trate solamente de cuán bien o cuán mal te cae un exgobierno, sino que de qué manera se cumplió o se incumplió la Constitución. Si acá el problema es que lo que han planteado parlamentarios de oposición es que acá o se robó la plata, o se llevaron la plata, o ya no, o se robaron todo, que es el tipo de comentarios que nos llegan, que son cuestiones gravísimas y que no son ciertas. Entonces también ahí uno tiene que poner ciertos límites. Creo que en la política no todo vale y es importante poder debatir, poder decir, por ejemplo, la discusión sobre crecimiento, sobre empleo, que a mí me parece que son muy relevantes, que al menos este gobierno nos proponga, porque insisten con que no tienen plata y al mismo tiempo insisten con bajar los impuestos a quienes más tienen. Entonces, incluso Andrés Velasco ayer decía, no puede ser que en un mismo proyecto te planteen que queremos reducir el Estado y al mismo tiempo te planteamos de que no tenemos dinero. No se responde ninguna de las dos preguntas en el proyecto. Ya. Entonces, y respecto a la acusación constitucional, desde el Frente Amplio, Constanza Martínez, ¿cómo ven la posición que ha tomado en esto el Partido de la Gente? Preocupante, sobre todo en la vocería de Pamela Giles. Yo creo que el Partido de la Gente tiene personas muy valiosas. Planteó acusar directamente a Boric. De hecho, les decía, no son tan valientes, acusan al expresidente. Sí, creo que un tipo de vocería que ella acostumbra a hacer, y creo que en el propio Partido de la Gente conviven distintos liderazgos. Yo en eso tengo mucho respeto por el proceso que ha tenido el Partido de la Gente. Creo que es un partido interesante, que ha actualizado de alguna forma las formas de participación. A mí no me gusta tanto criticar a todo el partido en este caso, porque creo que han tenido salidas distintas. Hay varios parlamentarios y parlamentarios que han planteado también sus dudas. Yo creo que esa punto de prensa de la diputada Giles va muy distinto a lo que yo esperaría de un debate político y no por lo que ella dice de la élite política, porque yo de hecho no venimos muchos de nosotros no de una élite política, sino de la construcción muy pensada desde el movimiento social hasta tener eventualmente un partido. Entonces creo que también a ratos ese tipo de debate, en ese tipo de calificativos, tratando de confrontar todo el tiempo con un tono muy altisonante, puede servir. Ya, como sea, con los votos del Partido de la Gente, más el oficialismo, ya estarían los votos para, por lo menos en la Cámara, aprobar la acusación constitucional. Y por eso mi postura como presidenta del Partido Frente Amplio es intentar atacar lo menos posible a quienes eventualmente tienen dudas sobre una acusación constitucional y que ojalá la conversación que se dé en el Congreso sea razonablemente sobre los antecedentes que se cuentan, no sobre si me cae bien o me cae mal tal persona. Creo que también se ha dado un poco esa discusión como de... ¿La Cámara está perdida la acusación? No sé, o sea, yo creo que no, y no me gustaría decirlo así. Creo que también es importante el rol que va a jugar el Senado. Me parece que lo más importante es los llamados desde mi posición a que ojalá quienes creen en una política en la que es posible conversar, se sienten a poder leer el libelo acusatorio, que no tiene ninguna denuncia real, concreta al exministro, y que se entienda que esto es una injusticia enorme, donde además se pone en tela de juicio las finanzas públicas de nuestro país, que eventualmente es una acusación que nos deja en un mal pie
frente al escenario internacional, cuando el propio ministro Quirós habla de que no tenemos caja, o la CEGIGOV dijo que estábamos en quiebra, es Chile el que sufre en el estadio internacional, y creo que esa irresponsabilidad es algo que tenemos que denunciar desde los espacios políticos. Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, muchísimas gracias por venir a ADN hoy. Muchas gracias por la conversación, que tengan un excelente fin de semana. Igual, buen día. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.